Hola a todos y bienvenidos a Sin Etiquetas, un podcast sobre bienestar y salud mental. El día de hoy tenemos una invitada bastante especial. Yo soy Ricardo Sánchez, psicólogo y psicoterapeuta, y tenemos de invitada a Dali. La podrán reconocer tal vez por sus cuentas en redes, Un Minuto de Psicología, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Sí, mi nombre es Adali y soy psicóloga y pues me encanta hablar de estos temas y estoy muy agradecida por este espacio que me dieron aquí para platicar. No, súper a gusto y súper bienvenida. Me encanta tu contenido, personalmente. Lo he visto ahí en redes y me gusta bastante, para que la sigan. El tema de hoy, hablaremos sobre regulación emocional. Un tema del que a lo mejor este concepto o este término de que ya hoy en día se habla bastante, pero que a lo mejor muchas personas no sepan exactamente qué es, o también se vale, hay personas que a lo mejor nunca han escuchado del término, ¿no? Sí. Desde tu perspectiva, experiencia y conocimiento, Adali, ¿cómo definirías la regulación emocional? Pues así en términos platicaditos, como quien dicen, primero quisiera decir que tal vez que no es, ¿no? O para mi perspectiva, que de pronto nos vamos hacia allá y tal vez se pudiera pensar que la regulación emocional es como tener absoluto control de las emociones y que todo el tiempo estés así como muy zen y todo perfecto. Y la realidad es que pues no somos robots, entonces somos personas que al final de cuentas vamos a experimentar un montón de emociones. Y de pronto sí, esas emociones van a llegar imprevistas o vamos a sentir que nos desbordamos o vamos a requerir que se desborden de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación. Pero bueno, más que nada, regulación emocional es primero como entender qué es lo que está sucediendo, entender las emociones, como tener este autoconocimiento de qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que hizo que apareciera esta emoción y qué es lo que yo necesito. Es decir, lo que me está pidiendo la emoción que haga hace sentido con lo que yo necesito. Si tomo esta decisión, es funcional para mí, me trae un beneficio, me va a llevar a las metas que yo requiero. Entonces es como estas estrategias o recursos que yo estoy utilizando para poder, con la emoción que estoy sintiendo, acercarme a ese objetivo o a esa meta, ya sea poder concentrarme en algo, o poder platicar con alguien, o poder hablar de un tema difícil, o poder presentar un examen súper complicado, o una entrevista de trabajo, sin que esto, digamos que sin que se vuelva un obstáculo y que lejos de ayudarme, se vuelva un obstáculo, sino más bien cómo lo utilizo como herramienta. No, me encanta, Dali, porque también estamos hablando de una normalización de las emociones, ¿no? Y se me vino a la mente ahorita que mencionaste como el qué no es regulación emocional. Está muy de moda también el estoicismo, ¿no? O la palabra estoico, de que hay que mantenerse estoicos como si, todo lo contrario, como si justo no fuéramos humanos, que sí somos muy sencillos, pero al mismo tiempo seres muy complejos. Creo que las personas se sorprenderían como psicólogos, ¿no? Están estas herramientas a lo mejor para identificar cómo mencionas tus emociones, cómo me sentí en relación a qué situación, y se sorprenderían si lo intentaran, el cuántas emociones habitan en nosotros o cuántas emociones pueden habitar en nosotros dependiendo de la situación, y que muchas veces también no solo va a haber una emoción, va a haber varias, y que a veces van a ser contrarias, ¿no? O pudieran parecer contrarias. Puede estar feliz y triste al mismo tiempo por una misma situación. Entonces, el evidenciarlo o el reconocerlo, que está bien ser seres complejos y está bien que nosotros habiten o vivan pues bastantes emociones, ¿no? Exacto, sí. Como, no sé si tú respondías como de pequeño como bien, mal y listo, ¿no? Sí, Bueno, total. también lo seguimos haciendo, ¿no? Como depende obviamente de la pregunta y del lugar, pero sí como este bien y mal que es como que responde a la pregunta cómo estamos, ¿no? De que cómo te sientes, y el bien y mal es como queda como muy general, pero detrás del bien es bien como o mal como. Hay un Exacto. montón de otras emociones ahí. Sí, sí, depende del contexto, ¿no? A lo mejor sí, no sé, en la oficina te preguntan, pues tampoco te vas a poner a Déjame te desahogarte. digo. Exacto. Sí, sí, De sí, que pues sí. ahora que lo preguntas, fíjate qué tal, Ahí tal, te tal. va. Exacto. Sí. Y que creo que pasa en consulta, ¿no? O sea, al final ya es un contexto en el que sí te puedes desenvolver, independientemente de a lo mejor sea la sesión 1 o sea la sesión 10, y que muchas veces las personas, incluso ya como adultos, muchas veces no tenemos esa habilidad y esa práctica de estar en contacto con nuestras emociones, y por Claro. ende cuando el terapeuta enfrente nos pregunta ¿cómo te sientes? Pues bien,
o cómo ha ido todo, pues bien, de maravilla, ¿no? A veces yo les llevo a hacer la broma de que, pues perfecto, terminamos, ¿no? Y nos vemos la próxima semana o algo así. Claro, o cuando los recibes en el lobby o estás ahí saludando de ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y luego ya llegan al consultorio. Ahora sí. Y ¿Cómo estás? Sí, total. Exacto, sí. Buenísimo. Y desde tu igual conocimiento, experiencia, Adali, ¿por qué dirías que es importante para el bienestar o la salud mental el tema de la regulación emocional? Creo que nos ayuda a colocarnos en un espacio más seguro, como nos ayuda a que las decisiones que estemos tomando estén de acuerdo a nuestros objetivos, a salvaguardar nuestra seguridad y poder también relacionarnos mejor con las personas, como tener una interacción pues saludable, es decir, que no cada conversación termine en guerra o en pelea, que te puedas llevar bien con tus pares, que puedas entender el entorno, pero también que te puedas entender a ti mismo y a través de entenderte a ti mismo, que puedas ir como sabiendo qué decisiones vas tomando que te convienen más y cuáles a lo mejor no tanto. Y creo que es algo muy lindo, como estas de pronto como mensajes que te están mandando todo el tiempo las emociones, como tener esta capacidad de preguntarte por qué aparecieron, qué está sucediendo en el entorno, qué hizo que apareciera esta emoción, cómo quiero responder, qué pasa si respondo de esta forma, cómo responde incluso la gente a mi alrededor cuando yo respondo de cierta forma. Entonces creo que se va construyendo poco a poco como un espacio seguro donde yo me siento como seguro de lo que estoy sintiendo y también de cómo expresarlo hacia allá afuera. Que no siempre va a pasar, hay veces que obviamente nos va a suceder que, no sé, estemos cansados, estemos enfermos o simplemente, pues así sucede, somos humanos y nos vamos a desbordar, pero que se vaya sintiendo que las decisiones que voy tomando conforme a lo que voy sintiendo me están colocando en una posición que para mí es segura. No, totalmente. Y creo que también acá sería importante, como ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente el desde cómo nos acercamos a las emociones con los conceptos que tenemos, ¿no? Porque también está, entre psicólogos a lo mejor, tenemos más cuidado de promover las emociones en lugar de negativas y positivas, bueno, placenteras o displacenteras, ¿no? Porque también tendemos mucho como a querer evitar por naturaleza a lo mejor el malestar, ¿no? Esto me hace sentir mal, entonces lo evito. Pero que muchas veces abordándolo o face it, ¿no? Como dándole cara a eso, pues podemos atravesar o saltar la pared, digamos, y poder sentirnos mejor, pero no necesariamente con la intención de bloquear o rodear esas emociones que muchos le llamarían negativas, que yo más bien instaría tal vez a llamarlas como displacenteras. Exacto. O igual, no sé cómo tú les suelas llamar, pero que de alguna manera esa etiqueta de positivas y negativas no nos niegue o no nos ciegue o impida abordarlas. Claro, sí, y creo que es importante, como al final de cuentas, si solo, como decía, si solo le damos la bienvenida o le damos espacio a las emociones que se sienten bien, pues estamos limitando un montón de cosas, ¿no? Ya no se siente a lo mejor seguro de hablar de ciertos temas o poder solucionar ciertos conflictos o pedir ayuda o simplemente ser tú mismo. Entonces es como empezar yo lo veo así como si trajeras tú un maletín de herramientas, entonces como que estoy quitándole ciertas herramientas cuando solamente le doy espacio a esas emociones placenteras, porque al final pues el enojo me ayuda a establecer límites, a hacerme saber si algo es peligroso, como a ver si algo fue injusto, como replantearme, oye, estos son mis valores, eso es lo que es importante para mí, esto no fue justo. Entonces la tristeza nos ayuda como a procesar un dolor, a darme cuenta qué fue lo que me lastimó, a pedir ayuda. Entonces, al final, si te das cuenta, son pequeñas herramientas que desde niños y niñas, si les enseñamos como esta parte de toda digamos, el arco iris de emociones, y que no solamente en esta casa solamente se hablan de las emociones que nos gustan o que son fáciles, por así decirlo, de hablar, pues sí estamos quitando un montón de herramientas, estamos quitando un montón de espacios seguros. Y se me vienen a la mente dos puntos. El primero, ahorita que lo mencionas, pues sí, o sea, cada emoción tiene una función en nosotros, ¿no? Y que me ha tocado escuchar bastante, Vali, este tema o escuchar esas conversaciones, ¿no? Donde muchas veces una persona le dice a otra, es que no vas a resolver nada
sintiéndote así. Y es sí, como, qué a ver, las emociones no son para resolver directamente las situaciones o problemas, ¿no? Es un apoyo, una guía, es voltear a ver hacia acá, como para ayudarnos a adaptarnos a esas situaciones que vamos viviendo. Tal cual mencionaste, que creo que lo has dicho mejor que yo desde que iniciamos el podcast, esta parte de regulación emocional en cuanto a, oye, el enojo me sirve para esto, la tristeza me sirve para esto, la felicidad me sirve para esto también, ¿no? Claro. Y me encantó la analogía como el kit o botiquín de herramientas. Y lo segundo es, ahorita que mencionaste el tema ya más, perdón, como de papás e hijos, ¿cómo se va desarrollando en la infancia la regulación emocional desde tu perspectiva y qué papel dirías que juegan los papás? Uy. Son un pilar, es como la típica del niño que se cae en el parque y se lastima la rodilla, lo primero que va a hacer es voltear a ver a sus cuidadores y dependiendo de la respuesta que le den sus cuidadores es cómo va a procesar él lo que está sucediendo, ¿no? Okay. Y sus cuidadores como que lo ignoran, lo minimizan y como, ay, ya, mira, si no lo veo, como dice el mexicano, si no lo veo no pasó. Sí, sí. O no voltees a ver al niño porque va a llorar, ¿no? De que no vaya a ser. O si al final es como, le preguntas cómo se siente, si necesita algo, tampoco vas a ir a resolverle todo. En la vida no se trata de quitarle herramientas, ni quitarles autonomía, que por supuesto los niños son capaces de un montón de cosas, ni tampoco los vas a castigar de que, es que te dije, que ¿por qué estamos así jugando? Entonces miedo y otra vez como, entonces yo entendí que si algo me duele, yo no lo voy a comunicar. No es un espacio seguro allá. O no, yo aprendí que si me duele, sí lo puedo comunicar, sí lo puedo expresar y ahí con mis papás voy a recibir un acompañamiento, ¿no? O me van a ayudar a entender qué es lo que estoy sintiendo, qué opciones tengo para resolverlo y que es natural llorar si te lastimaste o gritar si te duele algo muy intenso. Entonces creo que justamente el cómo resuelven incluso los cuidadores la situación o la crisis es como, yo lo veo así como las voces de ellos en un momento de crisis se van a convertir en mis voces ya de adulto en cómo yo resuelvo mis crisis o qué aprendí yo. No quiere decir que sea un molde de que así lo hacían mis papás, así lo voy a hacer yo, no, pero sí es verdad que vas aprendiendo un montón de cosas. Entonces, sí, se vuelven como un espejo, ¿no? Donde voy ahí observando qué voy aprendiendo yo. Wow, y pues bueno, al parecer es una importancia crucial o tremenda, ¿no? Y me hace pensar, ahorita que lo mencionas, pues qué importante es que, bueno, seas papá o mamá o no, como cuidador, tengas hijos o no, qué importante es que te conozcas a ti mismo, a ti misma, y poner la atención a estos temas de cómo yo abordo las situaciones o las problemáticas, porque al final, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo, a mi hija, a esta parte de la regulación emocional si yo no la tengo clara en mí, ¿no? Sí, o de pronto que cuidadores con sus propias emociones o con el enojo deciden hacer ciertos actos como agresivos o violentos, pues obviamente también eso se va a aprender, como, ya vi que el enojo se resuelve de esa forma. Ya vi que la tristeza así es una herramienta que, entre comillas, que puedo utilizar como de una forma que a lo mejor no es saludable para el niño o la niña. Entonces, sí, al final creo que quienes, y no solo, como dijiste, no solo los cuidadores, sino docentes o todas las personas que están en el entorno de los niños y niñas, como todas esas respuestas sociales que están recibiendo, esas interacciones van a ir, yo voy a ir aprendiendo un montón de esas interacciones, que expreso, que no, que es permitido, que no es permitido. Sí, sí, y es información, ¿no? Al final del día la que vamos absorbiendo. Y también me imagino, por otro lado, poner la atención al tema de la regulación emocional, pero no desde un castigo o regaño, como de que debes de 100% saber regularte, sino también como reconocer lo que ya me imagino también uno hace bien, ¿no? Porque hay emociones que pues uno sabe manejar de mejor manera, independientemente de la persona, pues teniendo que ver el contexto histórico, la historia de aprendizaje, etcétera, ¿no? Sí, como seguramente hay cosas que ya se nos da o hicimos bien, entonces como hacer como un pequeño acercamiento de, a ver, ¿por qué esto se me hizo más fácil? Como, ¿por qué esto resuena más conmigo? Como, ¿qué está sucediendo? ¿Qué fue diferente? ¿Qué cosas alcanzo a reconocer
que tengo estos recursos o estas herramientas, que se pudo ser fácil para mí como sobrellevar o responder de una forma saludable para mí con respecto a cierta situación, como ir explorando un poco el historial. Sí, total. Y también en esta parte de, bueno, diríamos, bueno, al ser la felicidad comúnmente conocida como una emoción positiva, no, pues es que es más fácil lidiar con la felicidad. Hay personas que no saben lidiar con ciertas emociones que en el argot común pudieran clasificarse como positivas, ¿no? O sea, también, no sé, el agradecimiento, el recibir, bueno, hablando de emociones específicamente, el agradecimiento, la dicha, la sorpresa, también se pueden llegar a experimentar, como me imagino, dificultades en manejar esas emociones placenteras también, ¿no? Sí, y creo que también depende de en qué espacio crecimos y qué escuchamos y qué respuestas recibimos que se nos permitió darle un espacio como digno a esas emociones. Si a lo mejor eran minimizadas o eran rechazadas, pues como que de pronto aprendemos que tal vez no son tan importantes. Okay. Entonces sí, como todo lo que el entorno nos esté diciendo con respecto a las emociones, sean agradables o desagradables, lo vamos aprendiendo y vamos como o poniéndolas a escondidas o poniéndolas como enfrente, como órale, tú eres mi, como dicen por ahí, eres mi MVP, ¿no? Entonces adelante y tú en la banca, tú aquí Sí, quédate. sí. Total, y me da mucha esperanza escucharte en el sentido de que tenemos como a exigir a la persona o a exigirnos a nosotros mismos como que de la nada surja esta buena regulación emocional cuando no tuvimos en nuestra historia de aprendizaje ese buen ejemplo o esa manera en la que nos pudiera ser más funcional, ¿no? Y mi punto es que no se culpe directamente a la persona si no sabe manejar sus emociones, puesto que se explica, no se justifica, pero se explica en qué contextos a lo mejor creció, se desarrolló, pero también desde tu perspectiva o opinión, alguien que hoy no se sabe regular emocionalmente está condenado a no poder regularse emocionalmente solo porque su entorno fue así en su momento. No, para nada. Aparte, seguramente ya se ha regulado esa persona en algunas situaciones, ¿no? Como las personas ya saben hacer cosas. Y la verdad es que la gente es impresionante y tiene recursos bien impresionantes que a veces no los visibilizamos, pero seguramente ya está haciendo las cosas bien y hay otras áreas donde tal vez falte como desarrollarlas o como visibilizar esas áreas, pero son, al final de cuentas, la gente puede hacer cosas y solo falta como, pues, un poco visibilizarlo y que haya respuestas sociales positivas al respecto. Y sí, sé que la terapia es un privilegio, definitivamente, y no necesariamente tienes que ir a terapia para aprender a regular las emociones. Digo, sería maravilloso si Claro. pudieras ir, pero creo que también el que el entorno te permita desarrollar esas habilidades, invariablemente ser una persona segura, una red de apoyo, como espacios seguros donde puedas tú ser tú mismo y empezar a explorar el cómo te sientes, sea grupo de amistad o algún grupo donde hagas algún hobby o alguna comunidad. Siento que esos son espacios súper necesarios donde cuando la gente se siente segura, siento que es capaz de descubrir un montón de recursos y habilidades que por ahí tiene escondidos. Me encanta, porque a lo mejor alguien puede, no sé, regular su enojo y volverse o ser una persona más bien muy paciente y resiliente en un contexto laboral, pero a lo mejor llegando a casa no tanto, pero ¿cómo llevo estos recursos que utilizo para regularme acá, ahora acá, ¿no? Que pues me imagino que ahí en consulta, como mencionas, han de salir más temas, ¿no? En relación a ello. Y me encantó esto que dijiste también, porque sí, la terapia no es como que el único medio que pueda servir o ser utilizado para regularte emocionalmente. Y ponerle el foco también al contexto, y no solo al contexto, sino también a como, llamémosle esa red de apoyo o en general las personas de las que te rodeas, qué tan validantes o invalidantes son en relación a lo que uno hace o no hace, ¿sabes? Claro, sí. Si te pones a pensar, si estás en un ambiente caótico, si estás en un ambiente violento, si estás en un ambiente con muchísimo estrés, pues eso también obviamente va a influir
como el cómo respondo, ¿no? A veces un ambiente caótico va a requerir a que yo tenga respuestas desbordantes, porque si no las tengo, no voy a sobrevivir a ese ambiente. Entonces, sí, entiendo como esta parte donde no todo el tiempo puedo estar regulado, no todo el tiempo tengo que estar pensando en qué estoy sintiendo y cómo regularme, pues a veces no se va a poder porque el ambiente no te lo permite. Y que a lo mejor visto desde otra óptica es lo esperado, ¿no? O sea, sería completamente tal vez raro si te mantienes de que, como comúnmente comentamos al inicio, súper estoico ante una situación en la que a lo mejor sí es más normal o mucho más común que una persona se desborde, ¿no? Claro. Es más humano al final del día. Exactamente, sí. Como no tenemos el control de las emociones al final de cuentas. Total. ¿Y cómo te darías cuenta o cómo uno podría darse cuenta de que alguien está teniendo problemas con su regulación emocional? Uy, o sea, como desde fuera, vista desde fuera, Sí. o como me doy cuenta. Puede ser ambas, ahorita que lo mencionas, la que más te sientas cómoda de responder. Sí, creo que yo me daría cuenta que estoy batallando para regularme si de pronto la consecuencia de lo que yo decida hacer con respecto a lo que estoy sintiendo me está perjudicando o está haciendo que a lo mejor mis interacciones sociales se vean afectadas o la meta que yo tenga no se está acercando. Por ejemplo, si yo tengo mi meta de, no sé, llevarme mejor con mis amistades, por así decirlo. Y de pronto siento que lo que yo decido hacer con el enojo, lejos de llevarme mejor con mis amistades, me está haciendo que me aleje. O está haciendo que empiecen a lo mejor a poner como ciertos límites porque se sienten a lo mejor agredidos o invadidos o lo que sea. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí de la respuesta de las demás personas? Como que hay algo ahí interesante. O si de pronto, a lo mejor de la forma en la que yo decido expresar mis emociones me está haciendo daño. A lo mejor está haciendo que cambie mis hábitos o cambie mi sueño o cambie mi trabajo incluso, como a lo mejor que se vuelva como más un obstáculo lo que yo estoy decidiendo hacer con las emociones. Y digo la palabra decidir porque al final la emoción te dice algo, pero tú eres la persona que decide qué hago o no con eso que estoy sintiendo. No es como un GPS, ¿no? Sí. La emoción te está diciendo, dale derecho y a la derecha, pero pues derecho y a la derecha puede ser que te topes con pared y choques. Entonces, lo puedes hacer, sí, pero ¿qué tan funcional va a ser? Entonces, se vale decir, no, fíjate, GPS, por este camino no se me antoja estar yendo. Se me hace que ahorita no se amerita eso. Wow. Muy bien, qué interesante. Y yo sé que a veces el público quiere respuestas específicas o respuestas como simples a situaciones que a lo mejor son complejas, ¿no? Y que pues las emociones tampoco son un tema de que en 2 patadas ya salió, pero ¿qué técnicas o qué recomendaciones le darías tú a alguien para aprender a regularse emocionalmente? Híjole, sí, como dijiste, es una respuesta, sí, que va más allá de 1 más 1 igual a 2. Claro. Pero creo que empezaría por, y que no pretendo que esa sea la solución, pero sí comenzaría tal vez como empezar a ir conociéndome un poquito más, como para empezar a hacerle espacio a las emociones, como ir viendo si yo traigo alguna creencia o algún bagaje de que yo considere que ciertas emociones son malas, por así decirlo, como ir preguntándome de dónde viene eso, hacerle espacio como a todas las emociones, como aprender que cada una tiene una función y que llegan precisamente por alguna situación en particular. Entonces, ya que voy quitando como estas creencias, pues para empezar ya les estoy permitiendo, les estoy abriendo la puerta, como quien dice, ¿no? Y una vez que llegan, empezar a preguntarme, como ir reconociendo esta emoción que va llegando, en qué parte del cuerpo la estoy sintiendo, qué fue lo que cambió, como que sentí, que experimenté, si le pudiera dar una etiqueta, por así decirlo, a esa emoción, cómo la nombraría, y si a veces me resulta complicado, sobre todo cuando son niños o niñas, que a veces les resulta complicado como este vocabulario o esta alfabetización de las emociones,
pues a lo mejor no saben decir que sienten frustración, pero quizás si dicen, pues no sé, siento a lo mejor como un volcán estallando dentro de mi estómago. Ah, bueno, está bien, válido, como no tenemos que casarnos con este es el nombre y punto, sino cada quien le puede dar el nombre que quiera. Claro. O imagino también que, no sé, alguien lo pudiera interpretar como berrinche, pero es la frustración manifestándose en el niño o niña y a lo mejor se ve más como un berrinche, pero es no me sale. Exacto. Es como azotar el ego, ¿no? O algo así. Sí, como hay una necesidad al final detrás de, como un anhelo de algo que quiere que suceda, pero pues no lo entendemos todavía, ¿no? Sí. Poder entender también de dónde viene, ¿no? Entender, ya que entendí cómo se manifestó, qué nombre estoy dando, tal vez conectarlo con la experiencia, como a ver qué alcanzo a observar, qué sucedió, qué está sucediendo allá afuera o incluso aquí adentro para que apareciera la emoción. Si a lo mejor allá afuera sucedió alguna interacción o sucedió alguna situación o algún obstáculo que hizo que me sintiera de cierta forma, o aquí adentro, oye, yo relacioné esto con, a lo mejor con algo que yo sentí que fue muy injusto, o que yo sentí que alguien me atacó, o que yo sentí, entonces también como la interpretación de los hechos también tiene que ver con cómo nos sentimos, o algún recuerdo, o alguna creencia, o algo que me dijeron, y que crecí con cierta información y a lo mejor ahorita lo estoy relacionando con que a lo mejor alguien que me diga no gracias significa, entonces ya no quieres ser mi amigo, o entonces ya no me quieres y significa que estás molesto. Y pues no gracias es un no gracias y listo, Sí, ¿no? claro. No puedo ir a la fiesta, no gracias. Entonces, bueno, es el reconocer, el entender, el ponerle un nombre y el poderlo expresar de una forma que a mí me haga sentido, que me acerque a la meta que yo quiero o a lo que quiero hacer con lo que siento, como satisfaciendo esta necesidad, sin obviamente ponerme en riesgo a mí ni a las personas a mi alrededor. No, y qué importante eso último que mencionas. Todo, pero ese último me resonó mucho porque se escucha también muchas veces, es que me hizo enojar. Y pues cómo quiere que reacciones si estoy enojado, ¿no? Y pues no sé, de repente gritos o Claro. por el estilo. Qué interesante. Y me llamó la atención también ahorita que mencionabas, Adalí, este tema de en qué parte del cuerpo siento la emoción. Llamémosle relación mente-cuerpo, por así decirlo, pero ¿qué relación tiene el cuerpo con nuestras emociones y con nuestra regulación emocional? Al final, como nuestro cuerpo nos está a veces nuestro cuerpo nos avisa de algo que está pasando antes de que nosotros le podamos poner un nombre, ¿no? Ok, wow. Como la famosa intuición, ¿no? De que de pronto sentimos algo en el cuerpo y todavía no sabemos qué está sucediendo o por qué estoy sintiendo que a lo mejor este espacio no se siente seguro o esta persona como que tal vez tendría que poner cierta distancia, pero nuestro cuerpo ya nos está avisando de algo, ¿no? Entonces es como nuestro cuerpo recordando alguna situación, como algún sonido, algunas palabras, alguna imagen que lo asoció con un tema de peligro, un tema de dolor, o un tema de límites. Entonces, como nuestro cuerpo ya está respondiendo ante ello. Entonces, como el poder entender nuestro cuerpo y que nos está avisando si acercarnos, alejarnos, tomar esta decisión o tal vez esperarnos un poquito o observar o ser más pacientes, etcétera, también es una forma de poder entender nuestras emociones. Y igual con las infancias me gusta mucho como esta parte de que empiezan a experimentar las emociones y que ya sientan que, ya sentí que esto es el enojo. Pues no es que estoy enfermo, no es que me voy a desmayar, sino es que a lo mejor estoy súper enojado, tengo mucho miedo. Entonces es una forma de conectar como la experiencia allá afuera con lo que estoy sintiendo yo aquí adentro. Ok. Tipo un termostato, ¿no? Sí. Por así decirlo. Ok, qué interesante. Me encantó cómo lo explicaste. Esta parte, digamos, factores externos entendidos como a lo mejor sueño, alimentación, qué tan estresado estoy, ¿cómo se relaciona también con la regulación emocional? Pues al final si mis necesidades básicas no están siendo atendidas, como va a estar un poquito difícil esta parte de la regulación, ¿no? Si a lo mejor llevo mucho tiempo sin dormir, como mi sistema de alarma va a estar más encendido, a lo mejor voy a estar más, digamos que mis sentidos
como más alerta porque me falta mi sueño, que es una necesidad básica, o si tengo muchísima hambre, o si de pronto estoy enfermo también, como mis defensas se bajan. Entonces hay ciertas cosas como físicas que nos pueden hacer que a lo mejor se sienta un poquito más intensa una emoción, o incluso también situaciones, y cuando digo situaciones externas también me refiero a situaciones, oye, a lo mejor estoy viviendo un tema, una situación de situaciones allá afuera, que hay situaciones de pobreza o situaciones de racismo, como también son cosas que van a influenciar el cómo las personas responden. Digamos, el contexto de la persona también tiene que ver, no solo el cómo se sienten físicamente, sino también el contexto, el entorno en el que están viviendo las personas, también tienen que ver con cómo van a experimentar lo que están sintiendo. Fíjate que hubo un tiempo en el que pues estaba muy relacionado con el deporte y hablábamos de algo llamado entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible se supone es todo lo que, o sea, al nivel entrenamiento, lo táctico, lo técnico, lo físico, ¿no? Pero entrenamiento invisible es todo aquello que no haces cuando no estás entrenando. Cómo duermes, cómo te alimentas, qué actividades realizas, ¿no? A lo mejor puedes estar entrenando muy bien, pero desvelándote todos los días, ¿no? Entonces eso va a mermar, el rendimiento. Lo digo porque acá qué importante se me hace, digo, a lo mejor no conscientemente alguien tenga diariamente la meta de que hoy me voy a regular, pero sabiendo que si descuidas esos aspectos que a lo mejor muchas veces sí están bajo nuestro control, que tanto elijo desvelarme o no, que tanto elijo la comida que puedo comer, a qué hora, qué cantidad, etcétera, ¿no? Una buena alimentación o sana alimentación. Y qué tanto también me expongo a situaciones o no estresantes y demás, como tenerlas en cuenta porque, como tú mencionaste hace ratito, tener tus necesidades básicas como cubiertas te va a ayudar también a pues tener una mejor regulación emocional, ¿no? Y creo que también me pones a pensar como que esa información para nosotros son como pistas, porque a lo mejor yo diga, ¿por qué estoy tan de mal humor ahorita, no? Y digo, bueno, es que ando enfermo o me desvelé o, bueno, tome un poco más sentido que una situación en la que a lo mejor normalmente no estaría en este estado emocional, ahora sí lo esté. Claro. Y ya he identificado, bueno, ¿qué puedo hacer? Me imagino para volver a agarrar camino o volver a regularme a nivel emocional, ¿no? Claro, y ahorita que lo decías, me quedé pensando en como una persona que acaba de tener un bebé, por ejemplo, ¿no? Que están a lo mejor las desveladas, como mucho de tu tiempo y de tus recursos y como tu vida te da 180 grados de diferencia y a lo mejor mal comidos, etcétera. Entonces, pues al final también de pronto van a ocurrir estos desbordes, ¿no? Porque estás literal cuidando a otro ser humano que requiere de toda tu energía y tu tiempo. Entonces, exacto, justo ahí se ve como el, el cuidado, ¿no? Que se tiene, que en ese momento va a ocurrir, ¿no? Porque al final estás dedicándole toda tu atención a tu ser vivo, pero de pronto vas a encontrar un balance en algún momento. Se requiere de mucha paciencia y mucha compasión y de no esperar que suceda de la noche a la mañana y de tu tribu al final, ¿no? Como tu comunidad y la gente a tu alrededor que te echa la mano, que te apoya, que está ahí contigo. Creo que, y eso aplica para todo, no nada más para alguien que acaba de tener un bebé, sino a lo mejor para alguien que acaba de perder a un ser querido o alguien que se acaba de mudar a un lugar y está viviendo solo o sola. Entonces, como sí se necesita de mucha paciencia, mucha compasión, como entender tus necesidades, tratar de satisfacerlas en la medida que se pueda, practicar autocuidado en la medida que se pueda, porque pues obviamente habrá situaciones en las que a lo mejor eso no se va a ver como quisiéramos que se viera y es normal y esperado y la red de apoyo es muy importante. Sí, ¿no? Crucial porque al final del día me encanta porque sí estamos tocando mucho el tema en la medida de lo posible, porque tampoco es marcar como ideales donde para todos aplique y sabemos que, pues, como bien lo dijiste hace rato, ¿no? A lo mejor la terapia para muchos es un privilegio y no puedan acceder a ella, pero de qué otras maneras puedo regularme emocionalmente, ¿no? Y la importancia también, me imagino, ahorita que lo mencionas, de elegir nuestros círculos y que muchas veces, y adaptarnos a los que tenemos
que no elegimos conscientemente, ¿no? O que no tenemos tanta capacidad de elegir. Por ejemplo, compañeros de trabajo muchas veces no los elegimos. Claro. La familia, ¿no? Pues tampoco uno elige a dónde nacer o de qué elementos la conformen. Entonces, como sí adaptarnos, ser flexibles, pero también en los círculos en los que yo sí elijo, a lo mejor amistades, ¿no? Yo elijo quién ver el fin de semana o en mi tiempo libre, qué tan validantes o invalidantes son estos entornos y moverse, porque no todo depende de uno, ¿no? Al final, mucho de nuestro pensar, actuar y sentir, principalmente, va a depender también de el entorno que me rodea y las personas que conforman ese entorno. Y, Adali, una pregunta en relación más hacia, a lo mejor, prácticas o hábitos que pudiese alguien llevar a cabo para mejorar su regulación emocional. Híjole. Prácticas, creo que empezaría por la autocompasión. Sé que tal vez no va como una práctica de ejercicio y tal, pero creo que empezaría por la autocompasión como base de lo que sea que yo vaya a decidir como práctica de autocuidado. ¿Cómo definirías tú la autocompasión? Fíjate que cuando hablo de compasión, a veces la gente se va como directo a, no sé si te ha pasado como como lástima. Justo. Exacto, sí. Y pues no, es erróneo, ¿no? Al final la autocompasión es como este trato digno y de respeto y amable que te das a ti mismo, como si se lo dieras a un ser querido, como si alguien viniera y te platicara alguna situación difícil, ¿tú cómo le contestarías a esa persona? Y a veces es difícil, ¿no? A veces es mucho más fácil darle a alguien como unas palabras de compasión y de amabilidad, pero cuando se voltea, como las palabras iban dirigidas hacia ti, se vuelve un poquito complicado. Entonces, como ir practicando dar estas palabras de acompañamiento y de entendimiento por lo que estás pasando, creo que nos puede abrir muchas puertas. Ya sabemos que tratarnos mal no funciona, entonces vamos a ver si probar algo diferente, más compasivo, definitivamente creo que puede traer diferentes resultados. Y ya que puse como esta parte de la autocompasión, creo que practicaría dentro de la medida que se pueda, como que sé que el ejercicio es algo importante y sé que para muchas personas como se puede practicar, pero a lo mejor como un movimiento que a mí me haga sentido, ¿no? Un movimiento que a lo mejor sí puedo yo salir a caminar, o si yo puedo bailar, o si yo puedo estar en un grupo donde vamos a algún lugar y a lo mejor hacemos cierta actividad de movimiento. Creo que eso sería como maravilloso también, una gran herramienta. Y creo que también el preguntarnos en qué momentos yo me siento como tranquila o tranquilo, como en qué momentos yo siento mi cuerpo como relajado, como me siento seguro, analizar un poquito dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy, qué es esa práctica que estoy haciendo, porque a veces son cosas súper sencillas, como oye, hay personas que me han dicho, yo me siento como súper relajada y súper tranquila cuando me pongo actividades muy cotidianas, ¿no? Cuando me pongo a dibujar. Y a veces como lo dejamos como, ay, dibujar pues es para niños, o dibujar es algo ¿por qué me ayudaría? Si aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo y empezamos a identificar en qué espacios y qué acciones me hacen sentir segura y relajada y en calma, poderlo incorporar como práctica de mi autocuidado. Empezar a escuchar como mis necesidades y sí, abrirle espacio también a la flexibilidad, ¿no? Lo que sea que vayas a decidir hacer, hacerlo con flexibilidad y no ser como muy... Rígido. Rígido, sí. Súper. Sí, me encantó que sacaras también a relucir este tema de la autocompasión como una práctica, ¿no? Porque a lo mejor yo lo llevaría al punto de nuevo de, no es que vaya a resolver el problema o la situación, pero la manera en la que te trates te va a poder incluso habilitar a sobrellevar o a justo resolver esa situación de diferentes maneras, ¿no? Nuestro mismo está a lo mejor súper abrumado porque se te cayó el chocomil en la mañana y los gritos y de repente el maltrato, ¿sabes? Oye, ok, no pasa nada, una voz tranquila, una voz calmada y qué podemos hacer para resolverlo, ¿no? Y vamos a limpiarlo y fue un error. Y que al final somos humanos y equivocarnos y errar está dentro de nuestra humanidad, ¿no? Muchas veces nos tratamos o nos exigimos como si fuésemos robots o algo distinto y pues realmente
el error y equivocarnos es un concepto humano, pero también es algo que nos caracteriza como humanidad, ¿no? Y que también depende de la perspectiva en la que lo veas, nos permite mejorar o cambiar ciertas cosas, no tanto para no volver a caer en un error, pero a lo mejor sí para no caer en el mismo error. Y si llega a pasar, no pasa nada tampoco, ¿no? No es el fin del mundo, es ver, ok, ¿qué pasó o de qué maneras puedo abordar esto? Y justo, te iba a preguntar a Dali ya para ir hacia el cierre, ¿cómo podemos enseñarle a lo mejor niños, adolescentes, incluso adultos que no aprendieron a regularse emocionalmente a empezar a hacerlo o empezar a voltear a ver a esta área o este lado? Afortunadamente ahorita hay un montón de material allá afuera, ¿no? Creo que estamos justo en una época donde sí se está hablando de estos temas y sí hay como espacios donde podamos platicar acerca de lo que estamos experimentando. Pero creo que, como decíamos hace rato, como empezar a hacerle este espacio a las emociones, como empezar a entender cómo nos sentimos, aprender a poder expresarlas de una forma que me haga sentido, expresarlas a través de hablarlo. A lo mejor hay gente que dice, no, yo a lo mejor hablarlo no, a lo mejor escribirlo, o a lo mejor hacerlo a través del arte o a través del dibujo, sobre todo cuando son niños y niñas que a lo mejor la forma en la que expresan las emociones puede ser un poco diferente, incluso el cómo juegan también. Pero creo que empezaría por yo ser un espacio seguro para otras personas para hablar de las emociones. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, yo empezar a propiciar este espacio donde sí se esté hablando de esto, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con mis amistades, como no luego poner esa barrera cuando alguien habla de algo incómodo y pum, vamos a cambiar de tema o no se habla de eso, sino como si realmente tener una postura curiosa con respecto a lo que estoy sintiendo yo y también lo que está pasando allá afuera. Creo que el tener una postura curiosa y no de juez que está juzgando nos ayuda a hacerle espacio a las emociones, a poder entenderlas, a tener perspectiva de ellas, a tratarlas con flexibilidad, a ser compasivos con nosotros mientras las estamos experimentando y también aprender formas de entender qué estamos sintiendo y también expresarlas cuando traemos como este ingrediente de la curiosidad, que siento que de niños lo tenemos un montón y luego de adultos ya lo vamos perdiendo, como volver a traerlo a la mesa me parece como una herramienta súper poderosa cuando se trata de regular las emociones. Y qué interesante, porque creo que una actitud curiosa te habilita a hacerte preguntas, ¿no? Y a querer responderlas, porque si uno a lo mejor está con una actitud distinta, más cerrada o más rígida, es como exigirse ya saber qué hacer y ya saber qué decir. Y muchas veces ahí es cuando rechazamos, ¿no? O ignoramos o bloqueamos, ¿no? Esta parte de, es que no debería sentirme así. Pero te sientes así, ni modo, ¿no? Exacto. Y, híjole, esta parte también de, mencionaste abrir esos espacios y uno promoverlos. Y cómo es al final bonito por un lado porque este rebote en la medida en la que yo explore y sea curioso conmigo y mis emociones, voy a permitirme habilitar esos espacios para otras personas. Porque muchas veces es como no sabemos lidiar con la incomodidad de un llanto ajeno, ¿no? O una tristeza ajena, es un decir, o un enojo. Sí. Pero que también es un reflejo de que yo tampoco sé lidiar muy bien con mis emociones. Entonces, nada, me parece maravillosa la recomendación. Y muy interesante toda la información hoy brindada. Te agradezco mucho de antemano. Creo que es un tema pues, del que se puede sacar bastante jugo en relación a brindar información a las personas que les pueda ser útil para que lo puedan llevar a la práctica en su vida o en sus casas, ¿no? No, muchas gracias a ti por la invitación. Tengo 2 libros que justamente hablan de las emociones. El primero se llama Manual de las Emociones, que es como una introducción, es muy interactivo y lo han usado mucho como en las escuelas porque es como lenguaje como muy ameno y muy fácil y digerible y vienen como muchos ejercicios ahí para contestar. Y el otro se llama Emociones 911, ¿qué hago con lo que siento? Que es ya un poquito más profundizando no solo en cómo me estoy sintiendo, sino también en las interacciones sociales. Entonces exploramos mucho como la parte interna y la externa y va de acuerdo a la narrativa, va de la mano a la narrativa de un botiquín emocional. Entonces tú vas construyendo ahí tu termómetro de las emociones, tu oxigenada para de pronto ahí revisar los pensamientos que tenemos y que a lo mejor
nos están poniendo el pie o nos están haciendo sentir como incómodos. Vienen ahí unas vendas que representan las redes de apoyo. Entonces es como explorar un poquito este botiquín en compañía de un invitado especial que sale ahí en el libro. Y pues nada, ahí lo pueden conseguir en Amazon o en librerías aquí de México. Qué padre proyecto y qué interesante al final que también estés tú siendo como estandarte o parteaguas o punta de lanza en estos temas que son tan necesarios que pues estén siendo platicados o abordados en la sociedad, ¿no? Muchas gracias. ¿Estos libros van dirigidos a niños, adultos, adolescentes o en general? La verdad es que estaba dirigido hacia adultos, pero la verdad es que como el lenguaje está muy digerible y vienen como muchos ejercicios muy prácticos, sobre todo el primero sí he visto que lo utilizan incluso hasta en primarias, y ya el otro, que es Emociones 911, ya a partir de secundaria ya he visto que lo empiezan a usar, pero en realidad está dirigido a, la verdad es que cualquier persona, sí. Cool. No, y creo que lograrlo es complejo, entonces que lo hayas hecho está maravilloso. Muchas gracias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy agradecidos de antemano. Este podcast Sin Etiquetas es traído por Elo. Nos encuentran en nuestra página web holaelo.com y en redes como holaelomx. Ahí me podrán encontrar como soy Ricardo Sánchez y a Adali. Sí, en Un Minuto de Psicología. Súper. Y nada, pues muchas gracias por conectarse hoy, por ver este episodio y nos vemos en un próximo episodio de Sin Etiquetas. Muchas gracias, Adali. Gracias.